El sudor rodaba por la frente de Catalina mientras se esforzaba por cortar las verduras correctamente. Le temblaban las manos. Sabía muy bien que Elvira, de pie detrás de ella, no perdería la oportunidad de señalarle cada error. La cocina de la casa de Ortelia, antaño espaciosa y hermosa, parecía ahora una celda sofocante. El sol brillaba a través de las cortinas, y en sus rayos se veía cada mota de polvo, cada imperfección, como si el mismísimo cielo hubiera decidido seguirle el juego a su suegra en su interminable empeño por encontrar defectos en su nuera. No es así, Catalina. Estas piezas son demasiado grandes. Lo volverás a estropear. Elvira chasqueó la lengua y sacudió la cabeza. Sus dedos anudados arañaban el tablero de la mesa. Es la tercera vez que te enseño a hacer un buen escabeche. ¿No te acuerdas de cosas tan sencillas? Catalina apretó los labios, tratando de no contestar. Quinto año de matrimonio y su suegra seguía tratándola como a una niña irrazonable. En el pequeño pueblo colombiano de Salanto, a donde Mauricio la había llevado después de la boda, la tradición era fuerte y nunca se cuestionaba la autoridad de los mayores. Lo siento, Elvira. Intentaré hacerlo mejor, contestó Catalina en voz baja, mirando los trozos de zanahoria torcidos sobre la tabla de cortar. Efectivamente estaban desiguales, pero no tanto como para arruinar el plato. ¿Lo intentarás? ¿Cuánto tiempo puedes intentarlo? Llevo 5 años intentando que seas una anfitriona normal y sigues siendo tan inepta. Elvira cogió el cuchillo de las manos de Catalina y empezó a cortar desafiante las verduras en trozos uniformes y ordenados. Así se hace, fíjate bien. Mauricio se merece una buena comida después de un duro día de trabajo. Catalina asintió sin levantar la vista. Su suegra volvió a sacar el tema de sus habilidades culinarias. Catalina sabía de corazón que no era mala cocinera, pero eso no era suficiente para Elvira. Nada de lo que hacía Catalina era lo suficientemente bueno. Ahora toma las especias, pero no te pases como la última vez. Mauricio casi se ahoga con la pimienta. Catalina recordó esa noche. Se pasó con las especias, pero Mauricio no, casi se atragantó. Solo tosió un par de veces. Sin embargo, desde entonces la suegra recuerda el incidente en cada ocasión, como si Catalina hubiera estado a punto de envenenar a su propio marido. Yo misma puedo añadir las especias, Elvira, se atrevió a objetar Catalina. El rostro de su suegra se contorsionó de disgusto. ¿Y estropearlo todo otra vez? Ni hablar, lo haré yo. Catalina se apartó, sintiendo que las lágrimas empezaban a escocerle los ojos. Últimamente se había vuelto más sensible a las críticas constantes. Su pequeña casa en las afueras de Salanto, rodeada de caminos polvorientos y altas palmeras, le parecía cada vez más una jaula. En cada pared había ecos de reproches y decepciones. La fotografía de su boda en la estantería era un recuerdo de una época en la que creyó que sus vidas serían diferentes. ¿Por qué te quedas sin hacer nada? Pela la cebolla. No la cortes muy fina. A Mauricio no le gusta que la cebolla se esconda en el plato. Catalina cogió la cebolla y el cuchillo, intentando calmar el temblor de sus manos. Al otro lado de la ventana oyó el ruido de un motor. El viejo camión de su vecino volvía de las plantaciones. Se hacía de noche y Mauricio no tardaría en volver. Esperaba terminar de preparar la cena antes de que llegara para evitar otra ronda de críticas delante de su marido. Vas muy despacio. Vamos, date prisa, la apremió Elvira, removiendo algo en la olla. El olor a estofado llenó la cocina. Nunca había visto una mujer tan torpe. Cuando yo tenía tu edad, sacaba adelante a 3 hijos, trabajaba en el campo, y me daba tiempo a preparar la cena para 12 personas a tiempo para mi Raúl, que en paz descanse. Catalina siguió pelando las cebollas en silencio, y las lágrimas ya no eran solo del acre jugo. Recordó su casa, a sus padres en otro pueblo. Allí había sido feliz, libre. Su padre nunca le había levantado la voz, y su madre le había enseñado a cocinar con amor y paciencia. El cuchillo resbaló, y Catalina se cortó un dedo. Una gota roja y brillante cayó sobre la tabla de cortar. «Ya ves a lo que conduce tu torpeza». Elvira cogió una toalla y se la tiró a Catalina. «Pero no chorrees sangre en la comida. Ve a lavarte la herida». Catalina apretó la toalla contra su dedo y se dirigió al lavabo. El dolor del corte no era nada comparado con el de la ducha. El agua fría lavó la sangre, pero no pudo lavar la amargura de la humillación. «Prefiero terminar esto yo misma», declaró Elvira, quitándole el arco. «Solo pierdes el tiempo». Aquello fue la gota que colmó el vaso.
Catalina no aguantó más y, tapándose la cara con las manos, salió corriendo de la cocina. Las lágrimas la ahogaron mientras corría por el salón y se encerraba en el baño. Allí, apoyada en la fría pared, dejó escapar sus sollozos, intentando ahogarlos con el sonido del agua del grifo. Lo último que quería era que Elvira la oyera llorar y tuviera otro motivo para despreciarla. Catalina miró su reflejo en el tenue espejo. Tenía ojeras, estaba pálida y el pelo ralo por el estrés constante. ¿Dónde había desaparecido la chica alegre de la que Mauricio se había enamorado? La que soñaba con su propia clínica veterinaria, no con cómo cortar correctamente las verduras para el escabeche. Finalmente se recompuso, abrió la puerta del baño y salió al pasillo. Mauricio estaba sentado a la mesa de la cocina y Elvira le preparaba la cena, lanzando miradas hacia el pasillo por donde había aparecido Catalina. «Ah, ahí está», murmuró Elvira. Decidió salir por fin de su escondite. Mauricio se volvió y miró a su mujer. Su rostro cansado no expresaba ni alegría ni decepción, solo fatiga tras un largo día de trabajo. Era un hombre corpulento con manos fuertes de cerrajero, y siempre olía a metal y aceite de máquina. Antes Catalina había encontrado ese olor atractivo y masculino. Ahora solo era un recordatorio de las interminables horas que Mauricio pasaba fuera de casa o en el garaje con su coche favorito. Un Ford viejo pero bien cuidado. «¿Qué te pasa?», preguntó Mauricio al notar los ojos enrojecidos de su esposa. Antes de que Catalina pudiera responder, Elvira intervino. «Nada de eso. Es solo que tu esposa fracasó una vez más en la simple tarea de preparar una cena en condiciones. Se cortó el dedo, lloró y salió corriendo, dejándome a mí que lo hiciera». Catalina quiso objetar, explicar que no era solo el corte, pero Mauricio ya estaba asintiendo de acuerdo con su madre. «Catalina, ¿cuántas veces puedes hacer esto? Mamá no está rejuveneciendo. Es difícil para ella estar todo el día metida en la cocina». Negó con la cabeza y dio un sorbo a la botella de cerveza que había sacado de la nevera. «Yo no le pedí que me ayudara a cocinar», replicó Catalina en voz baja. «Podría haberme apañado sola». Elvira resopló. «Claro, y estaríamos comiendo carne recocida con verduras crudas como el martes pasado». «Mamá tiene razón», volvió a asentir Mauricio sin mirar a su mujer. «Deberías aprender a cocinar bien. Trabajo duro todo el día en esta maldita fábrica. ¿No merezco al menos una cena decente cuando llego a casa?» Catalina sintió que algo se rompía en su interior. Siempre era lo mismo. Mauricio nunca se había puesto de su parte, nunca la había defendido de los ataques de su madre. Se acercó a la mesa y se sentó frente a su marido. «Lo intento, Mauricio, pero tu madre nunca está satisfecha, haga lo que haga. No empieces otra vez». Mauricio hizo un gesto con la mano. «Vamos a cenar sin escándalos, ¿vale? Ha sido un día duro». Elvira puso un plato de escabeche delante de Catalina, impecablemente cocinado, con verduras perfectamente cortadas. Era otra humillación silenciosa, una demostración de cómo todo tenía que hacerse. «Bah. Gracias», murmuró Catalina, aunque no le cabía un trozo en la garganta. La cena transcurrió en un tenso silencio. Mauricio comió deprisa, y tirando el plato al fregadero, se dirigió al garaje sin decir palabra. Elvira miró victoriosa a Catalina y empezó a recoger la mesa. La mañana siguiente trajo alivio a Catalina. Se iba a trabajar al refugio de animales en las afueras de Salanto. Era el único lugar donde se sentía necesaria y valorada. Entre los perros y gatos callejeros, nadie la criticaba por no cortar las verduras a la perfección o doblar las cosas de forma incorrecta. Los animales la aceptaban por lo que era, y respondían a sus cuidados con auténtico afecto. El refugio era pequeño, solo 5 habitaciones en un viejo edificio de una planta rodeado de redes. Dentro había jaulas y pajareras, un despacho de veterinario y una pequeña cocina para preparar la comida. Solo trabajaban 4 personas, incluida Catalina, y algunos voluntarios que venían de vez en cuando. «Catalina», la saluda Pablo Urquiza, colega y único veterinario de la protectora. Un hombre de unos 40 años, de ojos amables y bigotes que empezaban a encanecer, jugueteaba con un pequeño cachorro en la sala de exploración. «Buenos días, Pablo», sonrió Catalina, por primera vez en 24 horas. «¿Cómo está nuestro pequeño paciente?» «Mejor. Le ha bajado la fiebre y hasta ha comido un poco, pero necesitará al menos otra semana de cuidados y tratamiento». Pablo acarició al cachorro que había encontrado hacía 3 días en una zanja a las afueras de la ciudad. «Tengo buenas noticias», continuó Pablo,
guardando sus herramientas. Se ha encontrado una familia para Laura. Vendrán a recogerla esta tarde. Laura era una perra pastor de 3 años que había pasado casi un año en el refugio. Catalina le había cogido un cariño especial y deseaba en secreto llevársela a casa, pero Mauricio se oponía rotundamente a tener animales en casa. Otro motivo de decepción. Es maravilloso. Catalina estaba realmente emocionada, aunque sentía una ligera tristeza por su inminente separación de Laura. ¿Quiénes son? La familia Meneses. Tienen 2 hijos y se han mudado a una casa con un gran jardín en el extremo norte de la ciudad. Lo he comprobado. Parecen buena gente. Catalina asintió. Prepararé a Laura para que conozca a sus nuevos dueños. Un día en el refugio siempre estaba lleno de tareas. Alimentar, limpiar, pasear, tratar, socializar con posibles nuevos dueños. Pero para Catalina no era un trabajo en el sentido habitual de la palabra. Era una vocación, una oportunidad de dar el amor que no podía dar en casa. Pero la noche se acercaba inexorablemente, y con ella la necesidad de volver a la casa, donde la esperaban críticas, tensiones y sentimientos de inferioridad. Después de despedirse de Pablo y del resto del personal, Catalina caminó lentamente hacia su casa, saboreando sus últimos momentos de libertad. Salanto se transformaba al atardecer. Bajaba el calor, la gente salía a la calle, abrían pequeños cafés y tiendas. Sonaba música, las luces titilaban. La ciudad cobraba vida, como si se despojara del letargo del día. Catalina giró hacia su calle, la tranquila y verde avenida Miradores. Al acercarse a la casa, vio a Mauricio trabajando en su coche en el garaje, como de costumbre. Su Ford era una fuente de orgullo y una pasión obsesiva. Podía pasarse horas encerándolo, revisando el motor, puliendo los cromados. Este coche recibía más atención y cuidados de los que Catalina había recibido en años. «Hola», pronunció al acercarse al garaje. Mauricio murmuró algo, sin apartar los ojos del carburador. «¿Qué tal el día?» Catalina intentó entablar conversación. «Lo de siempre. Dame la llave del 12. Debe estar en la estantería». De repente, el silencio de la noche se rompió con el ruido de un coche que se acercaba. Catalina y Mauricio se dieron la vuelta y vieron un Mercedes plateado que entraba lentamente en la propiedad vecina, vacía desde hacía 6 meses, desde la muerte del viejo señor Balestros. El coche se detuvo y bajó una mujer. Catalina se quedó helada al verla. La mujer era hermosa, realmente hermosa, con una larga cabellera negra que le caía sobre los hombros, una figura esbelta acentuada por un vestido ajustado y el andar seguro de alguien acostumbrado a la atención y la admiración. Cuando vio a Mauricio y Catalina, la desconocida sonrió y se dirigió hacia su casa. Catalina sintió que Mauricio se tensaba a su lado mientras se enderezaba y se pasaba una mano por el pelo distraídamente. «Buenas noches», saludó la mujer con voz grave y aterciopelada. «Soy su nueva vecina, Mariana Valdés. Acabo de comprar la casa del señor Balestros y voy a vivir aquí». «Mauricio Ortella». El marido de Catalina se adelantó, extendiendo la mano. «Y esta es mi esposa, Catalina». Mariana sonrió aún más y estrechó primero la mano de Mauricio y luego la de Catalina. Su apretón de manos fue firme y seguro, y su mirada, directa y evaluadora. «Encantada de conocerte. Espero que seamos buenos vecinos». Miró la casa y el garaje. «¿Qué coche tan bonito tiene? Un Ford del 58, si no me equivoco». A Mauricio se le iluminaron los ojos. «Un 57. ¿Sabes de coches?» Mariana se rió, y su risa, notó Catalina, era sospechosamente melódica. «Mi padre era mecánico. Crecí entre coches y aprendí a apreciarlos». «Eso es raro entre las mujeres», sonrió Mauricio, y Catalina se sorprendió al notar que era la primera sonrisa genuina de su marido en días. «Tal vez no soy exactamente una mujer común». Mariana guiñó un ojo, y Catalina sintió un escalofrío derramarse en su interior. «¿Te mudaste sola?», preguntó intentando sonar amable. «Sí, vivo sola». Mariana desvió la mirada hacia Mauricio. «Trabajo para una compañía de seguros en el centro. ¿Y tú eres mecánico, por lo que veo?» «Mecánico industrial. Los coches son más un hobby». «Un hobby muy interesante». Marian sonrió de nuevo. «Por cierto, mi Mercedes ha empezado a hacer un ruido extraño en los últimos días. ¿Podría echarle un vistazo alguna vez? Pagaría bien por la ayuda». «No hace falta pagar», Mauricio hizo un gesto con la mano. «Se supone que los vecinos deben ayudarse mutuamente. Puedo echarle un vistazo ahora mismo». Catalina no podía creer lo que oía.
Cuando le había pedido a su marido que le ayudara con pequeñas reparaciones en la casa, él siempre encontraba excusas y posponía el trabajo indefinidamente. Ahora estaba dispuesto a dejarlo todo y correr a arreglar el coche de una desconocida. ¡Oh! Eso sería maravilloso. Mariana puso su mano en el hombro de Mauricio, un poco más de lo necesario. Pero esta noche no. Acabo de llegar y tengo que ordenar mis cosas. ¿Quizá mañana en la noche? Claro, no hay problema, asintió Mauricio. ¡Maravilloso! Entonces nos vemos mañana. Mariana se dirigió a Catalina. Encantada de conoceros a los dos. Creo que vamos a ser amigas. Con esas palabras, se dio la vuelta y caminó hacia su casa. Catalina notó la mirada de Mauricio siguiendo cada movimiento de su nueva vecina, la forma en que sus caderas se balanceaban al caminar. Catalina se despertó más temprano que de costumbre. Apenas comenzaba a amanecer afuera de la ventana, la habitación estaba envuelta en un crepúsculo lleno del frescor de la madrugada. Mauricio seguía dormido de espaldas a ella. Llevaban durmiendo así las últimas semanas, de espaldas el uno al otro, manteniendo las distancias incluso dormidos. Catalina se levantó de la cama con cuidado, intentando no despertar a su marido, aunque sabía que su sueño profundo no se vería perturbado ni siquiera por un terremoto. Después de ducharse, Catalina comenzó a preparar el desayuno. La casa estaba en silencio, solo roto por el tic-tac del viejo reloj y el chisporroteo del aceite en la sartén. Decidió hacer huevos revueltos con chorizo colombiano, el plato favorito de Mauricio. Tal vez eso lo animaría y podrían conversar como es debido. De repente, Elvira apareció en la cocina, envuelta en una vieja bata. ¿Qué haces levantada tan temprano?, preguntó su suegra con suspicacia, como si el madrugón de Catalina fuera un delito. No dormí, contestó Catalina con sencillez, sin dejar de cocinar. Elvira se acercó y miró dentro de la sartén. Es hora de voltear los huevos si no quieres que se quemen por abajo, dijo en un tono que no permitía objeciones. Catalina volteó los huevos en silencio, aunque sabía que aún no estaban listos. Discutir con Elvira era inútil. ¿Te has enterado? Tenemos un nuevo vecino que se muda, dijo Catalina, tratando de iniciar una conversación neutral. Claro que me enteré. Mauricio me lo dijo ayer. Elvira se sentó a la mesa. Dice que es una mujer muy agradable e inteligente. Trabaja para una compañía de seguros, no como algunas de las personas que tratan con animales callejeros. Catalina apretó los dientes. Incluso una simple conversación sobre su nueva vecina se estaba convirtiendo en otra forma de pincharla. Mi trabajo también es importante, respondió en voz baja, poniendo huevos revueltos en los platos. Importante, importante, le quitó importancia a Elvira. Solo que no da dinero, y Mauricio necesita una esposa que lo mantenga, que lo ayude a salir adelante. Esa Mariana de ahí debe tener muchos contactos útiles. En ese momento Mauricio entró en la cocina, vestido con su ropa de trabajo. Tenía un aspecto inusualmente alegre e incluso se había afeitado, algo que últimamente solo hacía los fines de semana. «Buenos días», dijo sentándose a la mesa. «Buenos días», contestó Catalina, poniéndole delante un plato de desayuno. «Hice tus huevos revueltos con chorizo favoritos». Mauricio miró la comida sin mucho interés. «Los huevos están demasiado cocidos», comentó, pero empezó a comer. «Esta noche voy a ver el coche del nuevo vecino», dijo Mauricio de repente, volviéndose hacia su madre. «Dice que algo golpea en el motor». «Así es, hijo. Hay que ayudar a la gente», asintió Elvira con aprobación. «Sobre todo a la gente decente como la señora Valdés. Ni siquiera la conoces», Catalina no pudo soportarlo. «¿La conoces?», parloteó su suegra. «Ya hablé con Dorotea, la del mercado, y me dijo que esa Mariana viene de una buena familia de Bogotá. Una mujer educada e independiente, no como otras». Mauricio terminó su desayuno en silencio, ignorando claramente la creciente tensión entre las mujeres. Al terminar, se levantó de la mesa. «Tengo que ir a trabajar», dijo, dirigiéndose a la puerta. En otras ocasiones al menos se habría despedido de Catalina con un beso en la mejilla, pero hoy se limitó a salir, dejándola sola. «No te olvides de comprar aceite para el coche a la vuelta». En el trabajo, Catalina intentaba distraerse de sus problemas domésticos, sumergiéndose en la familiar rutina de cuidar a los animales. Hoy han traído al refugio una nueva tanda de gatitos encontrados en un edificio abandonado a las afueras de la ciudad. Estaban asustados, sucios y demacrados. Al bañar a un pequeño gatito rayado que se aferraba desesperadamente a sus manos,
Catalina sintió que los ojos se le volvían a llenar de lágrimas. ¿Va todo bien, Catalina? Pablo apareció a su lado, sosteniendo una toalla para gatitos. Ella intentó sonreír, pero le salió poco convincente. Sí, es que este pequeño se aferra desesperadamente a la vida. Pablo la miró atentamente. Sus ojos marrones estaban llenos de comprensión. No es solo el gatito, ¿verdad? ¿Qué te pasa, Catalina? No has sido tú misma estos últimos días. Ella suspiró, envolviendo cuidadosamente al gatito mojado en una toalla. No es nada especial, solo los problemas familiares de siempre. Los problemas corrientes no te ponen los ojos tan tristes, objetó Pablo suavemente. Sabes que puedes confiar en mí. Catalina sintió la imperiosa necesidad de hablar. Pablo era siempre un oyente atento, y a veces creía que la entendía mejor que su propio marido. Tenemos una nueva vecina, empezó, acariciando al gatito a través de la toalla. Una mujer guapa y con éxito. Y parece que le gusta a Mauricio. ¿Crees que hay algo entre ellos? Preguntó Pablo con cautela. Todavía no, pero veo cómo la mira, cómo trata de impresionarla. Hacía tiempo que no se esforzaba tanto por mí. Catalina sintió que le temblaba la voz. Y su madre no hace más que echar leña al fuego alabando constantemente a esa mujer. Pablo le puso una mano en el hombro. El toque estaba lleno de simpatía y apoyo. Catalina, escucha. Eres una mujer maravillosa, amable, inteligente, guapa. Si tu marido no aprecia eso, el problema es él, no tú. Catalina sonrió agradecida. Gracias, Pablo. A veces siento que solo aquí en el refugio me aprecian de verdad. Cuando la jornada laboral llegaba a su fin, Pablo volvió a acercarse a ella. ¿Quieres que te lleve a casa? Está empezando a llover. Catalina miró por la ventana. El cielo estaba cubierto de nubes oscuras y las primeras gotas de lluvia ya tamborileaban sobre el techo del refugio. Gracias, pero mejor voy andando. Necesito pensar. La lluvia se intensificó cuando Catalina estaba a medio camino de casa. Nubes negras se cernían sobre la ciudad, como si reflejaran su estado interior. El agua corría por su cara, mezclándose con lágrimas no deseadas. Caminó despacio, retrasando el momento de volver a casa. Al girar en su calle, Catalina aminoró aún más la marcha. Su casa era visible más adelante, pero algo iba mal. El Mercedes plateado de Mariana estaba en la entrada, con Mauricio inclinado sobre el capó abierto, trabajando. La propia Mariana estaba cerca, sosteniendo un gran paraguas sobre ellos, demasiado cerca de Mauricio, le pareció a Catalina. Respiró hondo y siguió su camino. Mauricio se fijó en ella cuando estaba bastante cerca y se enderezó. Ah, Catalina, estás toda mojada. ¿Por qué no llevas paraguas? Se me olvidó, respondió ella brevemente, desviando la mirada hacia Mariana. Esta le dedicó una sonrisa impecable. Buenas noches, Catalina. Tu marido me está salvando. No sé qué haría sin su ayuda. A Mauricio le gusta trastear con los coches, replicó Catalina tratando de mantener la voz neutra. Y lo hace magistralmente. Ya encontró la causa de los golpes, dijo Mariana con admiración. Tienes un marido con mucho talento. No es nada especial, respondió Mauricio avergonzado, pero era obvio que le complacían los elogios. Solo una sujeción floja del tubo de escape. Lo arreglaré pronto. Me voy a cambiar, dijo Catalina, sintiendo que no podía soportar más la escena. En la casa, con lo primero que se topó Catalina fue con Elvira, que estaba sentada en la ventana mirando la escena de afuera. ¿Ves cómo se esfuerza tu marido? ¿Cuándo fue la última vez que se esforzó tanto por ti?, dijo la suegra en lugar de un saludo. Catalina pasó en silencio junto a ella hacia el dormitorio. Esa noche, cuando los tres, Catalina, Mauricio y Elvira, cenaban, la conversación giró inevitablemente en torno a la nueva vecina. ¡Qué mujer tan educada!, se admiró Elvira. Y sabe cómo tratar a los hombres, siempre con una sonrisa, siempre agradecida por la ayuda. Mauricio asintió con la cabeza. Y sabe conducir. Dice que su padre le enseñó lo básico de mecánica. Toda una mujer perfecta. Catalina no pudo resistir el sarcasmo. Mauricio le lanzó una mirada contrariada. ¿Qué te pasa esta noche? Llevas toda la tarde más triste que una nube. No mucho, solo cansancio. Ahora siempre estás cansado, refunfuñó Mauricio. Y no vigilas bien en casa, y no cocinas lo suficiente. Si me ayudaras de vez en cuando, Catalina comenzó, pero dejó de hablar al ver que el rostro de su marido se ensombrecía de ira. Trabajo duro todo el día en la fábrica para proveernos de todo lo que necesitamos,
¿Qué más necesitas? No solo dinero, Mauricio. A veces solo necesitas atención, cuidados. ¿Y qué estoy haciendo ahora, sentado aquí hablando contigo? Estás hablando de Mariana, no conmigo, dijo Catalina en voz baja. Mauricio dejó el tenedor a un lado. Eso es lo que pasa. Estás celosa. Jesús, Catalina, es solo una vecina a la que ayudé con el coche. Pero tú no la miras como si fuera solo una vecina. ¡Basta! Mauricio golpeó la mesa con el puño. No voy a escuchar estas tonterías. Te estás alterando por nada. Elvira, que había estado observando en silencio el altercado todo este tiempo, intervino finalmente. Catalina, no estás siendo razonable. Mi hijo solo está ayudando a un nuevo vecino, como haría cualquier persona decente. Tus celos están completamente fuera de lugar. Los 15 días siguientes se convirtieron en una pesadilla para Catalina. Mariane parecía haberse asentado firme y permanentemente en sus vidas. La visitaba a menudo, trayendo a casa productos de pastelería, que Elvira alababa, recordándole indirectamente los fracasos culinarios de Catalina. Ahora Mauricio pasaba casi todas las tardes ayudando a Mariana con diversas tareas, arreglando un grifo que goteaba, instalando una estantería nueva, trabajando en su coche. Catalina lo observaba en silencio, sintiendo que su marido se alejaba cada día más de ella. Una noche, cuando Mauricio estaba a punto de irse a casa de un vecino, Catalina se atrevió a hablar. «Mauricio, tenemos que hablar», miró su reloj. «Que sea rápido. Le prometí a Mariana que miraría el cableado». «Claro que Mariana es más importante», dijo Catalina con amargura. «Ella siempre es más importante en estos días». Mauricio suspiró con evidente irritación. «Ya estás otra vez. ¿Qué quieres?» «Necesito que vuelva mi marido. Uno que recordara que yo existía, que se interesara por mis asuntos, por mis sentimientos. Estoy aquí, ¿no? Te mantengo. Me aseguro de que tengas un techo sobre tu cabeza, comida en la mesa. ¿Qué más quieres? Quiero que dejes de coquetear con nuestra vecina delante de mí». La cara de Mauricio se puso morada. «No estoy flirteando con ella. Solo la estoy ayudando, maldita sea. ¿Por qué me lo pones tan difícil?» «No estoy ciego, Mauricio. Veo cómo la miras, cómo le sonríes. Actúas como un adolescente enamorado. Esto es ridículo». Mauricio agarró su chaqueta. «No voy a escuchar estas acusaciones. Solo estás celosa de ella porque es una mujer exitosa e independiente y tú eres... ¿Y yo qué soy?», preguntó Catalina en voz baja. «No importa», soltó Mauricio y se dirigió a la puerta. «No, dímelo tú. Termina lo que empezaste». Se dio la vuelta y su mirada estaba llena de ira y desprecio. «Y tú no eres nadie, Catalina. Jugueteando con perros callejeros, no sabes cocinar bien, lloriqueando todo el rato. ¿Qué has hecho de tu vida? ¿Qué has conseguido? Marianne construyó su carrera por su cuenta, compró una casa por su cuenta. ¿Qué has hecho tú?» Aquellas palabras golpearon más fuerte que una bofetada. Catalina se quedó paralizada, incapaz de pronunciar palabra. «¿Ves? Ni siquiera tienes una respuesta». Mauricio sacudió la cabeza y salió, dando un portazo. Catalina se hundió en el sofá, sintiendo que algo en su interior finalmente se quebraba. En algún rincón de su mente siempre había temido que Mauricio pensara así de ella, pero escuchar esas palabras en voz alta era insoportablemente doloroso. De la cocina salió Elvira, que por supuesto había oído toda la conversación. «Tiene razón, ¿sabes?», dijo sin una sombra de simpatía. «Es culpa tuya por haberle perdido». Esa noche, al volver a casa después del trabajo, vio el coche de Marianne en la entrada de su casa. Un mal presentimiento le oprimió el corazón. Al entrar en la casa, oyó risas en el salón. Mauricio, Elvira y Mariana estaban sentados, bebiendo vino y hablando animadamente de algo. «Ah, Catalina, ven con nosotros», dijo Mariana con falsa amabilidad. «Estábamos hablando del carnaval que pronto llegará a la ciudad». Catalina entró silenciosamente en la sala y se sentó en una silla libre. Mauricio apenas la miró mientras seguía contando alguna historia. Mariana se sentó obscenamente cerca de él en el sofá, tocándole de vez en cuando el brazo mientras se reía. Elvira los observaba con evidente aprobación. «Mauricio ha prometido acompañarme al carnaval», anunció Mariana, volviéndose hacia Catalina. «No te importa, ¿verdad? Es que no quiero ir sola, y él conoce muy bien la ciudad». «Claro que no me importa», intervino Elvira, sin darle oportunidad a Catalina de contestar. «Mi cuñada no es de las celosas, ¿verdad, querida?». Todos los ojos se volvieron hacia Catalina.
Mauricio la miraba con desafío, Mariana con fingida benevolencia, Elvira con schadenfreude. «Iré a preparar la cena», fue todo lo que dijo Catalina mientras se levantaba y salía de la habitación. En la cocina, se apoyó en el refrigerador, tratando de calmar su respiración. La risa de Marianne volvió a sonar desde el salón, melodiosa, perfecta, como la de una actriz profesional. Catalina comenzó a picar mecánicamente las verduras para la ensalada, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Imaginó a Mauricio y Mariana, caminando juntos por las calles engalanadas durante el carnaval, ella tomada de su mano, él sonriéndole. Esa sonrisa especial que alguna vez había estado reservada para Catalina. El cuchillo resbaló y Catalina volvió a cortarse el dedo, como el primer día que conoció a Marianne. La sangre empezó a gotear sobre la tabla de cortar. Miró fijamente las gotas de color rojo brillante, sintiéndose extrañamente entumecida. En algún lugar, de fondo, continuaban las risas y conversaciones del salón, como de otro mundo al que ella ya no tenía acceso. Cuando la cena estuvo lista, Catalina llamó a todos a la mesa. Mariana alabó la comida con la misma falsa amabilidad. Elvira murmuró algo sobre que no había suficientes especias, y Mauricio comió en silencio, evitando mirar a su mujer. Después de cenar, cuando Mariana estaba a punto de irse, se despidió de Catalina con un abrazo repentino. «Gracias por una velada maravillosa», le susurró al oído. «No te preocupes por el carnaval, yo cuidaré bien de tu marido». Había tanta malevolencia oculta en aquellas palabras que Catalina retrocedió, conteniendo a duras penas el impulso de empujar a aquella mujer. Pero Marianne ya se había alejado, esbozando su impecable sonrisa. Catalina abrió los ojos mucho antes del amanecer. Era inútil intentar volver a dormirse. El sueño la había abandonado por completo en las últimas semanas. Mauricio roncaba a su lado, oliendo a alcohol y perfume ajeno. Ayer había regresado pasada la medianoche de la feria a la que había ido con Mariana. Catalina yacía con los ojos cerrados mientras él, borracho, se revolvía por la habitación intentando desvestirse. No encendió la luz, pensando que ella dormía. Con cuidado de no despertar a su marido, Catalina salió de la cama. Sus pies tocaron el frío suelo y se estremeció. Salanto, a pesar de su ubicación en la Colombia tropical, podía ser frío por las mañanas, especialmente durante la estación lluviosa. Se puso una vieja bata y salió silenciosamente del dormitorio. La casa se sumió en un silencio somnoliento. Incluso la siempre vigilante Elvira seguía dormida en su habitación. Catalina se dirigió a la cocina y puso a hervir el agua para el café. A través de la pequeña ventana de la cocina se veía la casa de Marianne, oscura y con las contraventanas cerradas. Catalina se preguntó si sería allí donde Mauricio había pasado la mayor parte de la noche antes de volver a casa. La idea hizo que todo su interior se estremeciera de dolor. El café estaba amargo, pero Catalina bebió pequeños sorbos, tratando de entrar en calor y ordenar sus pensamientos. En el último mes, su vida se había convertido en una pesadilla. Mauricio prácticamente había dejado de hablarle, comunicándose solo cuando era necesario. Todo su tiempo libre lo pasaba con su coche o con Mariana. Elvira parecía disfrutar de la situación, resaltando constantemente las virtudes de su nuevo vecino y los defectos de su cuñada. Ayer Catalina le había preguntado a su marido a qué hora volvería del carnaval, pero Mauricio solo se había encogido de hombros. Cuando quiera, pasó la noche sola, escuchando la música lejana de las fiestas e imaginando a su marido bailando con otra mujer, riendo con ella, tal vez besándola en un rincón oscuro. El sonido de la puerta al abrirse interrumpió sus sombríos pensamientos. Elvira salió a la cocina, ya completamente vestida y peinada. «Ha madrugado», comentó su suegra sin un ápice de benevolencia. «¿Tienes mala conciencia?» «Buenos días, Elvira», fue todo lo que contestó Catalina. Hacía tiempo que había dejado de responder a tales exabruptos. «Mauricio llegó tarde a casa», continuó Elvira, sirviéndose una taza de café. «Probablemente se lo pasó bien. Cualquiera se divertiría con Mariana. Es tan culta, ha viajado tanto». Catalina permaneció en silencio, mirando su café frío. «Al menos podrías intentar ser más interesante para tu marido», insistió su suegra. «Tanto juguetear con esos perros tuyos. ¿A qué hombre le gustaría eso? Mauricio necesita una mujer de verdad que lo haga sentir cómodo, que le dé hijos, que lo apoye en su carrera». «¿Y tú no crees que yo sea una mujer de verdad?», preguntó Catalina en voz baja. Elvira resopló despectivamente. «Mírate, delgada,
pálida, siempre cansada, y no vigilas bien en casa. Ayer encontré polvo debajo de la cama, y las camisas de Mauricio están mal planchadas. Trabajo todo el día, Elvira, intentó defenderse Catalina. No siempre tengo tiempo para... Marián también tiene trabajo, la interrumpió su suegra. Pero siempre está impecable, y su casa está limpia. Ayer pasé por su casa y no había ni una mota de polvo. Catalina sintió que se le acumulaba la irritación. Hasta su suegra visitaba ya a Marián. Todo el pueblo parecía fascinado por aquella mujer, como si poseyera algún poder mágico. Hago lo que puedo, dijo Catalina. Intentarlo no es suficiente. Tienes que hacer, replicó Elvira. Estás perdiendo a Mauricio y solo puedes culparte a ti misma. A lo mejor no es por mí. Tal vez es el hecho de que cada vez que Mauricio llega a casa, escucha de ti lo mala esposa que soy. ¿O es que siempre estás alabando a Mariana como si fuera una santa? El rostro de Elvira se contorsionó de ira. No te atrevas a hablarme en ese tono. Solo digo la verdad. Si no te gusta oírla, es tu problema. Tu verdad es muy selectiva, Elvira. Catalina se levantó de la mesa. Nunca has visto nada bueno en mí. Desde el primer día no he sido lo suficientemente buena para ti, para tu hijo. Porque lo eres. Nunca has sido su igual. Mi Mauricio se merece algo mejor. ¿Como alguien como Mariana, por ejemplo? Preguntó Catalina con amargura. Por lo menos, respondió Elvira sin vacilar. Ella sería 1000 veces mejor esposa para él. Catalina sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero no dejó que se derramaran. No ahora, no delante de aquella mujer que tan evidentemente disfrutaba con su miseria. Me voy a trabajar, dijo dirigiéndose a la puerta. Claro, vete, como siempre, le lanzó Elvira tras ella. Solo no te sorprendas si vuelves un día y descubres que Mauricio ha encontrado a alguien que realmente lo merece. Catalina salió sin contestar. Ya afuera, respiró hondo, tratando de calmarse. El aire de la mañana era húmedo y fresco, con olor a tierra y flores. El cielo en el este comenzaba a clarear. Por alguna razón ahora, mirando el amanecer, Catalina sentía una extraña calma. Era como si algo dentro de ella, que había estado luchando durante mucho tiempo, por fin se hubiera rendido. El día en el orfanato pasó como un borrón. Catalina realizaba sus tareas habituales mecánicamente, casi sin darse cuenta de lo que ocurría a su alrededor. Pablo intentó hablarle varias veces, pero ella le contestó con una sola palabra, sin querer arrastrarlo a sus problemas. Durante la pausa para comer, estaba sola en su despacho, revisando papeles y sin tocar la comida. Catalina, tienes que comer. Pablo le puso delante un plato con un bocadillo. Gracias, pero no tengo hambre. Intentó sonreír, pero le salió poco convincente. Pablo acercó una silla y se sentó frente a ella. Estoy preocupado por ti. Estás demacrada, casi no hablas. ¿Qué te pasa? Catalina quiso responder que todo estaba bien, pero de pronto sintió que no podía aguantarse más. Mauricio, creo que tiene un romance con nuestra vecina. Pablo frunció el ceño. ¿Tienes pruebas? No, pero... Veo cómo la mira, cómo encuentra cualquier excusa para estar con ella. Ayer fueron juntos a la feria y volvió pasada la medianoche oliendo a su perfume. Es una acusación grave, Catalina. Ya sé que lo es. Por eso necesito que me tranquilices y decidí seguirle esta noche. Bajó los ojos como si confesara algo vergonzoso. Pablo le cogió la mano. ¿Estás segura de que quieres hacerlo? A veces es mejor no saber. No, tengo que saber la verdad. No puedo seguir viviendo en esta incertidumbre, asintió, comprensivo. Si necesitas ayuda, cualquier ayuda, estoy aquí para ti. Solo tienes que llamar. Catalina le apretó la mano agradecida. Gracias, Pablo. Eres un verdadero amigo. El resto del día transcurrió con una lentitud angustiosa. Catalina miraba su reloj minuto a minuto, deseando que el tiempo pasara más rápido y temiendo lo que la noche pudiera revelar. Finalmente, la jornada laboral llegó a su fin y se despidió de sus compañeros, declinando el ofrecimiento de Pablo de llevarla a casa. Quiero dar una vuelta, explicó, para ordenar mis pensamientos. En realidad, Catalina no tenía intención de irse a casa enseguida. Sabía que era viernes, y en las últimas semanas, Mauricio siempre se había quedado hasta tarde en el trabajo los viernes específicamente, diciendo que estaba ayudando a terminar los pedidos de la semana, pero hoy iba a ver si realmente estaba en la fábrica.
La fábrica donde trabajaba Mauricio estaba en el distrito industrial de Salanto, a 20 minutos a pie del albergue. Catalina nunca había ido. A Mauricio no le gustaba que fuera a su trabajo. Ahora entendía por qué. Cuando se acercó a la puerta principal, miró a su alrededor. Había muchos trabajadores saliendo de la fábrica, pero Mauricio no estaba entre ellos. Tal vez aún esté dentro, pensó, y decidió esperar. Se sentó en un banco de la parada de autobús de enfrente, desde donde podía ver la puerta, y se preparó para una larga espera. Al cabo de una hora, el flujo de trabajadores se había agotado, pero Mauricio seguía sin aparecer. Una extraña sensación de inquietud invadió a Catalina. Decidió llamar a la fábrica. La cabina telefónica estaba junto a la parada del autobús. «La fábrica Metalmec. ¿En qué puedo ayudarle?», contestó una voz de mujer. «Buenas noches, soy Catalina Ortella, la esposa de Mauricio Ortella. ¿Puedo hablar con él?». «¿Mauricio Ortella? Déjeme ver». «No, hoy no está en la fábrica. Se tomó el día libre». Catalina sintió que el suelo se le iba bajo los pies. «¿Se tomó el día libre? ¿Estás segura?». «Absolutamente. Está anotado en el registro que se tomó el día libre por motivos familiares». «Gracias», murmuró Catalina, y colgó. Emergencia familiar. ¿Qué emergencia familiar? Ella, su mujer, no sabía nada. De repente se dio cuenta de dónde era más probable que estuviera Mauricio. Con manos temblorosas, Catalina marcó el número del albergue. «Pablo, soy Catalina. Mauricio no está en el trabajo. Se tomó el día libre». «¿Estás bien? ¿Dónde estás ahora?» «En la fábrica. Creo que sé dónde está». «Catalina, quizás no deberías...». «Tengo que saberlo, Pablo. Luego te llamo». Colgó el teléfono y se dirigió a la parada de taxis. No podía esperar al autobús, no ahora, cuando cada minuto parecía crucial. «Avenida Miradores, por favor», le dijo al conductor y subió al destartalado Chevy amarillo. El trayecto pareció interminable, aunque en realidad solo duró 15 minutos. Catalina pidió al conductor que parara una manzana antes de su casa. Pagó probablemente demasiado sin comprobar el cambio y bajó rápidamente del coche. El corazón le latía tan fuerte que parecía a punto de salírsele del pecho. Catalina caminó lentamente por la calle, tratando de mantenerse cerca de los árboles para no ser vista. Su cabello ondeaba con el viento de la tarde y se acomodó los mechones rebeldes detrás de las orejas. Al acercarse a la casa de Marianne, vio un coche familiar aparcado un poco lejos de la entrada. Era el Ford de Mauricio, su orgullo. Catalina sintió que todo su interior se apretaba. Había tenido razón. La casa de Mariana estaba iluminada, pero las cortinas estaban cerradas. Catalina se acercó, tratando de caminar lo más silenciosamente posible. El patio trasero de la casa daba a un pequeño jardín con altas bugambillas tras las que esconderse. Rodeando la casa, Catalina se colocó detrás de los arbustos y apartó las ramas con cuidado. A través de la ventana de la cocina pudo ver parte del salón. Allí, en el sofá, estaban sentados Mauricio y Mariana. Estaban bebiendo vino y hablando animadamente de algo. Mauricio parecía relajado y feliz, como hacía tiempo que no estaba en casa. Se reía de algo que decía Mariana y sus ojos brillaban a la luz de las lámparas. Catalina se quedó paralizada, incapaz de apartar los ojos de la escena. Se sintió testigo accidental de un momento íntimo que no debía ver, pero al mismo tiempo no podía alejarse. Necesitaba saber la verdad, por dolorosa que fuera. Mariana se levantó del sofá y se dirigió a la cocina, fuera de su vista. Mauricio permaneció sentado, haciendo girar su copa de vino entre las manos. Unos minutos después, Mariana regresó con la botella y volvió a llenar sus copas. Luego se sentó, no junto a Mauricio, sino prácticamente en su regazo. Él no se apartó. Al contrario, le rodeó la cintura con el brazo. A Catalina se le cortó la respiración. Hasta ese momento, en algún lugar de su mente, aún esperaba estar equivocada, que todo esto fuera el resultado de su naturaleza demasiado suspicaz. Pero ahora, al ver a Mauricio abrazado a otra mujer, ya no podía engañarse. Mariana dijo algo acercándose al oído de Mauricio. Él sonrió y asintió. Y entonces sucedió lo que Catalina más temía. Mauricio se inclinó y besó a Mariana. No un beso fugaz en la mejilla, sino un beso largo y apasionado en los labios. Un beso de amantes que no dejó dudas sobre la naturaleza de su relación. Catalina se apartó bruscamente de la ventana, sintiendo que el suelo se iba bajo sus pies. Tropezó con la raíz de un árbol y estuvo a punto de caer, pero logró agarrarse al tronco. El dolor del golpe no era nada comparado con lo que estaba pasando en su interior. Le costaba respirar,
como si alguien le hubiera apretado el pecho con un aro de hierro. Salió a trompicones del jardín de Marianne y deambuló por la calle, incapaz de ver a dónde iba. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no reparó en ellas. Solo tenía un pensamiento en la cabeza. Es verdad. Todo este tiempo supe que era verdad. Catalina no volvió a casa. No ahora, cuando sabía que Mauricio no estaría allí y no tenía energía para enfrentarse a Elvira. En lugar de eso, se dirigió al pequeño parque al final de la calle. Allí, en un banco bajo un viejo árbol, se sentó y dejó correr las lágrimas por primera vez en mucho tiempo. Lloró durante mucho tiempo, derramando todo el dolor que había acumulado en los últimos meses. Lloró por el amor que había muerto, por los sueños que no se habían hecho realidad, por la confianza traicionada. Cuando por fin se secaron las lágrimas, había oscurecido y las luces del parque estaban encendidas. Catalina sacó su teléfono del bolsillo y marcó el número de Pablo. «¿Catalina? ¿Dónde estás?» Estaba preocupada. «Estoy en el parque junto a la casa». Su voz sonaba ronca por el llanto. «Tenías razón. Está con ella». «¿Voy contigo?» «No, no tienes que hacerlo. Me voy a casa pronto. Solo necesitaba decírselo a alguien». «¿Estás segura? Puedo estar allí en 15 minutos». «No, de verdad, estaré bien. Gracias, Pablo». Colgó el teléfono y respiró hondo. Físicamente, se sentía mal. La cabeza se le partía y sentía un vacío doloroso en el estómago, pero de un modo extraño sintió una especie de alivio. Ahora sabía la verdad. Ya no tenía que fingir que todo iba bien, ni dudar de sus sospechas. Ahora podía decidir qué hacer a continuación. Cuando Catalina llegó a casa, eran casi las 10 de la noche. Las luces de la casa estaban encendidas, lo que significaba que Elvira aún estaba despierta. Armándose de valor, Catalina abrió la puerta y entró. Elvira estaba sentada en un sillón del salón, con su labor de punto sobre el regazo. Levantó la vista cuando Catalina entró, y su mirada era extrañamente triunfante. «Por fin apareces», dijo en lugar de saludar. «Mauricio llamó. Dijo que llegaría tarde al trabajo». «No está en el trabajo», contestó Catalina en voz baja, quitándose la chaqueta. «Está en casa de Mariana». A Elvira le cambió la cara. «Tonterías. Está en la fábrica, terminando un pedido urgente». «No, Elvira. He estado en la fábrica. No está allí. Hoy se ha tomado el día libre». «¿Le estabas espiando?» La suegra apretó los labios. «¡Qué bajo!». «Los vi juntos», continuó Catalina, ignorando el reproche. «En casa de Marianne. Se estaban besando». Elvira dejó a un lado su labor de punto y se levantó. «¿Y qué? ¿Crees que no lo sabía? Claro que lo sabías. Y yo no juzgo a Mauricio, es culpa tuya». Catalina miró a su suegra con incredulidad. «¿Tú lo sabías? ¿Todo este tiempo supiste que tu hijo engañaba a su mujer y lo alentaste?» «Sabía que había algo entre ellos. Y sí, lo alenté. Marianne es la mujer adecuada para mi hijo. Ella puede darle lo que tú nunca pudiste darle». «¿Qué es qué? ¿Sexo a espaldas de tu legítima esposa?» Catalina sintió que la ira le hervía por dentro. «¿O estás hablando de otra cosa? No te atrevas a hablarme así». Elvira alzó la voz. «Marianne es una mujer educada y de éxito. Será una buena madre para los nietos que no puedas darle a Mauricio». Fue un golpe bajo. En 5 años de matrimonio, Catalina realmente no había podido quedar embarazada, aunque ella y Mauricio lo habían intentado durante mucho tiempo. Los médicos decían que ella no tenía problemas de salud y que solo era cuestión de tiempo. Pero para Elvira, esta era una prueba más de la amad de su nuera. «Eres una mujer cruel, Elvira», dijo Catalina en voz baja. «Nunca me diste una oportunidad. Desde el principio decidiste que yo no era lo bastante buena para tu hijo, e hiciste todo lo posible para que él también lo pensara. No me culpes a mí de tus fracasos», le espetó a su suegra. «Si hubieras sido una buena esposa, ninguna Marianne habría podido robarte a tu marido». «Tal vez tengas razón», aceptó Catalina bruscamente. «Tal vez realmente no he sido una buena esposa. Pero ¿sabes qué? Mauricio no ha sido un buen marido. Un buen marido no engaña. Un buen marido no humilla a su mujer. Un buen marido la protege en vez de dejar que su madre le haga la vida imposible». El rostro de Elvira se contorsionó de rabia. «¿Cómo te atreves? Después de todo lo que Mauricio ha hecho por ti, te ha dado un hogar, te ha mantenido, ha soportado tus travesuras. ¿Y qué he hecho yo por él?
Durante 5 años soporté la humillación y el abandono. 5 años tratando de ser una buena esposa, una buena nuera. ¿Y qué recibí a cambio? Traición y desprecio. ¡Fuera!, gritó Elvira. ¡Fuera de mi casa! Esta es la casa de Mauricio, no la tuya, replicó Catalina con calma. Y yo soy su mujer, te guste o no. No por mucho tiempo, sonrió regodeándose la suegra. Mauricio va a pedir el divorcio pronto, ya ha hablado de ello. Esas palabras golpearon más fuerte de lo que Catalina esperaba. Sabía que su matrimonio se estaba resquebrajando, pero enterarse de los planes de divorcio por su suegra y no por su marido era especialmente doloroso. Si es verdad, que me lo diga a la cara. Se dio la vuelta y se dirigió al dormitorio, dejando a Elvira hirviendo de rabia en el salón. En el dormitorio, Catalina se sentó en el borde de la cama y se rodeó la cabeza con los brazos. Los sucesos de esta noche acababan de golpearla con toda su fuerza. Su marido, el hombre en quien confiaba y a quien amaba, la había traicionado. No solo la había engañado en un momento de debilidad, sino que había tenido una aventura con otra mujer, y no con una mujer cualquiera, sino con una vecina que, según todas las apariencias, estaba destruyendo su matrimonio a propósito. La cabeza le zumbaba de cansancio y estrés. Catalina se tumbó sin desvestirse y se quedó mirando al techo. Frente a sus ojos seguía la imagen. Mauricio besando a Mariana, su mano en la cintura de ella, su cercanía, sin dejar dudas sobre la naturaleza de la relación. Era doloroso, insoportablemente doloroso, pero al mismo tiempo era liberador. Ahora sabía la verdad, ahora podía decidir qué hacer a continuación. La idea del divorcio, que antes le parecía imposible, ahora no le parecía tan terrible. ¿Qué la había mantenido casada? Hacía tiempo que su amor por Mauricio se había convertido en un hábito mezclado con el miedo al cambio. Pero ahora que todo había salido a la luz, tal vez había llegado el momento de empezar una nueva vida. Catalina recordó el orfanato, el trabajo que la llenaba de alegría y satisfacción. Recordó a Pablo, que siempre la había apoyado. Quizá su verdadera familia estaba allí, entre gente que la valoraba, y no aquí, donde solo era una sombra, un fantasma, una criatura tolerada pero no querida. Por primera vez en mucho tiempo, Catalina se permitió imaginar una vida sin Mauricio, sin Elvira, sin humillaciones y críticas constantes. Una vida donde pudiera ser ella misma, donde la apreciaran por lo que era y no la juzgaran por lo que no era. Y ese pensamiento ya no la asustaba como antes. La mañana del sábado recibió a Catalina con un cielo gris y el sonido de la lluvia tamborileando en el tejado. Estaba tumbada con los ojos abiertos, escuchando el compás acompasado de las gotas. Mauricio no había vuelto a casa por la noche. Su mitad de la cama permanecía intacta, su almohada fría. Catalina no lo llamó, no lo buscó, sabía dónde estaba y con quién. Se oían pasos y la voz apagada de Elvira al otro lado de la puerta del dormitorio, hablando por teléfono. Las palabras eran indistinguibles, pero por la entonación de su suegra Catalina, supo que la conversación versaba sobre ella. Probablemente Elvira estaba comentando la pelea de ayer con una de sus amigas, haciendo quedar mal a su nuera. Catalina se levantó lentamente de la cama. Cada movimiento le resultaba difícil, como si le hubieran puesto un gran peso sobre los hombros. No había dormido bien, había dado vueltas en la cama la mayor parte de la noche, repitiendo en su cabeza los sucesos de anoche y la conversación con su suegra. Cuando se acercó al espejo, Catalina apenas reconoció su reflejo. Los ojos hinchados por las lágrimas, la cara pálida, el pelo enmarañado, ni rastro de su vivacidad y belleza de antaño. Tras una ducha rápida, se vistió con unos sencillos vaqueros y una blusa clara, una de las pocas que aún conservaba. La mayor parte de su vestuario hacía tiempo que estaba descolorido y deshilachado, y a menudo no tenía dinero suficiente para comprar ropa nueva. Catalina se cepilló el pelo y se lo recogió en una sencilla coleta. Hacía mucho tiempo que no se maquillaba. No le veía sentido. Cuando salió del dormitorio, Elvira ya había terminado su llamada telefónica y estaba en la cocina, haciendo sonar las ollas más fuerte que de costumbre, como mostrando deliberadamente su disgusto. «Buenos días», dijo Catalina en voz baja al entrar en la cocina. Elvira la miró con desprecio. «Nada de buenos días. Mauricio no pasó la noche en casa, y ya sabes por qué. Llevó a su marido a ello». Catalina caminó en silencio hacia la cafetera. Esta conversación no tenía sentido, sobre todo después de la pelea de anoche. Le temblaban las manos mientras vertía café en el filtro.
¿Te das cuenta de que hoy vienen invitados? Elvira continuó cortando verduras. Mauricio ha invitado a los vecinos a cenar. Tenemos que prepararnos y no tenemos nada listo. ¿Y dónde está él, te pregunto? Sabes perfectamente dónde está, contestó Catalina con calma, sirviéndose una taza de café. Elvira apretó los labios. Lo único que sé es que mi hijo no ha pasado la noche en casa por culpa de tus rabietas, y que esta noche tenemos una cena importante, y ni siquiera has empezado a cocinar. ¿Qué invitados?, preguntó Catalina, aunque adivinó más o menos la respuesta. La familia Peráez y Mariana Valdés, pronunció Elvira el nombre de su vecina con especial reverencia. Ramón Peráez es el jefe de Mauricio en la fábrica, un hombre muy poderoso. Esta cena podría ayudar a Mauricio a conseguir un ascenso. Catalina sintió que todo su interior se apretaba. Mauricio había invitado a cenar no solo a su jefe, sino también a su amante. Y ni siquiera le había avisado a ella, su mujer. Era demasiado. ¿Y cuándo me lo iba a decir Mauricio?, preguntó, tratando de mantener la voz firme. Lo intentó ayer, pero no estabas en casa. Lo estabas espiando, dijo Elvira con especial desprecio. ¿Y dónde está Mauricio hoy? ¿Por qué no me avisaste esta mañana? Llamó mientras dormías. Dijo que vendría más tarde, que tenía negocios que atender. Negocios, repitió Catalina. La palabra tenía un significado muy definido para ella ahora. Sí, negocios. Hay gente que los tiene. Elvira volvió a picar verduras. Será mejor que te pongas a preparar la cena en vez de hacer preguntas tontas. Los invitados llegarán a las 7. Catalina tomó un sorbo de café, hirviente y amargo. La idea de tener que sentarse a la misma mesa con la amante de su marido y fingir que todo iba bien era insoportable. Pero aún peor era pensar que Mauricio ni siquiera había tenido a bien advertirla en persona. Era como si su opinión y sus sentimientos no importaran. Voy a la tienda a comprar, dijo finalmente, terminando su café. ¿Qué necesitas comprar? Elvira sacó un papel doblado del bolsillo del delantal. Aquí está la lista, y no tardes, que el tiempo apremia. Catalina cogió la lista y salió de casa sin decir nada más. Afuera seguía lloviznando, pero eso no le importó. Después del sofoco de la casa, el aire húmedo le pareció refrescante. Caminó despacio por la calle mojada, mirando la lista de la compra. Elvira había planeado una gran cena: carne, pescado, verduras para ensaladas, fruta, vino, dulces. Al parecer su suegra quería impresionar al jefe de Mauricio y a Mariana. En el supermercado, Catalina metió metódicamente en su cesta los productos de la lista, moviéndose entre las estanterías con mirada distraída. Apenas se fijaba en los demás compradores, inmersa en sus propios pensamientos. Los últimos acontecimientos, el resentimiento, el dolor, la humillación, se mezclaban en su cabeza en una maraña angustiosa. «¿Catalina? ¿Eres tú?», una voz la sacó de sus pesadas cavilaciones. Catalina levantó la vista y vio a Rosario Cifuentes, su amiga desde el instituto. Hacía meses que no se veían, desde que Rosario se divorció y se mudó a otro barrio de Salanto. «¡Rosario! ¡Qué alegría verte!», sonrió Catalina por primera vez en muchos días. Se abrazaron y Catalina sintió que la tensión se liberaba un poco. Rosario siempre actuaba así con ella. La tranquilizaba, la apoyaba. «Te ves horrible», dijo Rosario con indiferencia, lanzándole a su amiga una mirada atenta. «¿Qué ha pasado? Sigue siendo por Elvira». «No solo», suspiró Catalina. «¿Podemos tomar un café? Necesito tanto a alguien con quien hablar». Se acomodaron en un pequeño café anexo al supermercado. Catalina, eligiendo cuidadosamente sus palabras al principio, luego cada vez más emocionada, le contó a Rosario sobre los últimos meses, la aparición de Mariana, el coqueteo entre ella y Mauricio, la vez que los había pillado juntos ayer, la pelea con Elvira. «Ese sinvergüenza». Rosario estaba indignada. «Y esa mujer, acercándose a su marido a propósito, es evidente». «No sé qué hacer, Rosario», admitió Catalina, haciendo girar una taza de café frío entre sus manos. «Esta noche vamos a tener invitados, entre ellos Mariana. Mauricio no pasó la noche en casa y ni siquiera me avisó él mismo de la cena, y voy a tener que fingir que todo está bien». «No hagas eso», dijo Rosario con firmeza. «Deja de aguantar la humillación. Déjale». «¿A dónde? No tengo dinero para un lugar separado donde vivir. Mis padres viven lejos y tienen una casa pequeña». «A mi casa», respondió Rosario con sencillez.
Alquilé un piso pequeño después de mi divorcio. Hay un sofá en el salón. Es tuyo todo el tiempo que lo necesites. Catalina miró a su amiga agradecida. ¿Hablas en serio? Absolutamente. Ya he pasado por esto, ¿recuerdas? Sé lo importante que es el apoyo en momentos así. La oferta de Rosario fue como un rayo de luz en un reino oscuro. De repente, Catalina vio una salida, una oportunidad de escapar del interminable ciclo de humillación y dolor. Gracias, apretó la mano de su amiga. Lo pensaré, pero primero tengo que superarlo de esta noche. Sé fuerte, Rosario miró su reloj. Tengo que ir corriendo al trabajo. Aquí está mi nueva dirección y la llave plana. Escribió la dirección en una servilleta y sacó una llave de repuesto de su bolso. Pásate cuando quieras si decides salir. Estaré en casa después de las 10 de la noche. Se despidieron con un abrazo, y Catalina se sintió increíblemente agradecida de tener a alguien como Rosario en su vida. Al regresar a casa con sus compras, Catalina encontró a Mauricio ya allí. Estaba de pie en la cocina hablando con su madre, y solo la vislumbró al aparecer su esposa. Ahí estás. Mamá me dijo que habías ido a comprar. Sí, como puedes ver. Catalina dejó las pesadas bolsas sobre la mesa. Hubo una pausa incómoda. Elvira cambió la mirada de su hijo a su nuera, esperando claramente que el conflicto continuara. Sobre la cena de esta noche, habló por fin Mauricio. Mi jefe vendrá con su mujer y Mariana. Es importante para mí, Catalina. Espero que seas adecuada. ¿Adecuada?, intervino ella, sintiendo que una oleada de ira subía por su interior. ¿Qué quieres decir? Ya sabes, sin escenas, sin insinuaciones, sin lágrimas. Es una cena de negocios. Con tu amante a la mesa, la cara de Mauricio se torció de ira. No me hagas empezar. Ya te he dicho que no toleraré estas acusaciones. No son acusaciones, Mauricio. Ayer os vi juntos, en su casa. Mauricio se puso pálido, luego rojo. Lanzó una rápida mirada a su madre que permanecía de pie con expresión impenetrable. ¿Me has seguido?, siseó. ¿Cómo te atreves? ¿Y cómo te atreves a engañarme? Con tu vecino, delante de todo el mundo. ¡Cállate! Mauricio golpeó la mesa con el puño tan fuerte que las bolsas de la compra rebotaron. No voy a discutir esto, y menos hoy. Haz lo que quieras. No vengas a cenar, enciérrate en tu dormitorio. Me da igual. Pero si decides asistir, te exijo que te comportes. Con esas palabras salió de la cocina dando un portazo. Elvira miró a Catalina con expresión de remilgado pesar. ¿Ves a lo que has llevado a mi hijo? Nunca le había visto tan nervioso. Catalina no contestó. Empezó a desembalar metódicamente la compra, colocándola en su sitio. Algo dentro de ella finalmente se quebró, pero junto con el dolor vino una extraña determinación. Ya sabía lo que iba a hacer. Durante todo el día, Catalina ayudó a Elvira a preparar la cena, cortar verduras, adobar carne, montar nata para el postre. Lo hacía todo mecánicamente, sin apenas hablar con su suegra. Mauricio pasó la mayor parte del día en el garaje, trasteando con el coche. Luego se marchó un par de horas y regresó con un ramo de flores y una botella de vino caro. Las flores, se dio cuenta Catalina, no eran para ella. Mauricio las había colocado en el centro de la mesa como decoración. A las 5, Catalina fue a prepararse para la cena. Permaneció bajo la ducha largo rato, dejando que el agua caliente se llevara el cansancio del día. Luego se secó el pelo y se lo arregló con un estilo sencillo pero elegante. De su armario sacó un vestido azul oscuro, que hacía tiempo que no se ponía. Milagrosamente se había mantenido en buen estado, quizá porque rara vez tenía ocasión de ponérselo. Catalina se maquilló ligeramente, resaltando sus ojos y labios. Al mirarse al espejo, apenas se reconocía. No era una mujer demacrada y llorosa, sino tranquila, serena, incluso hermosa. Mientras se vestía, Mauricio entró en el dormitorio. «¿Decidiste asistir después de todo?», dijo mirando su vestido. «Sí. Después de todo, es una cena importante para ti». Mauricio asintió sin agradecerle su comprensión. «Recuerda lo que hablamos, nada de cenas». «No te preocupes», respondió Catalina, dándose los últimos toques de maquillaje. «Me comportaré adecuadamente». Algo en su tono hizo que Mauricio mirara con más atención a su mujer, pero no dijo nada y salió de la habitación. A las 7 en punto sonó el timbre. Los primeros en llegar fueron los Peraese, un hombre corpulento de rostro imperioso,
y su delgada y nerviosa esposa. Catalina les recibió con una sonrisa cortés, les cogió los abrigos y les acompañó al salón, donde Mauricio ya estaba sirviendo el aperitivo. 10 minutos después llegó Mariana, con un ajustado vestido rojo, perfectamente peinada y maquillada. Traía una botella de vino caro y una caja de bombones. «Catalina, qué gusto verte». Mariana la besó en la mejilla con falsa cordialidad. «Estás preciosa». «Gracias, tú también», respondió Catalina, notando cómo a Mauricio se le iluminaban los ojos al ver a Mariana. Ni siquiera trató de ocultar su admiración. La cena comenzó en un ambiente relajado. Mauricio hablaba de su trabajo, Ramón Peráez elogiaba su profesionalismo, Mariana hacía comentarios ingeniosos. Elvira servía a todos y elogiaba los platos que Catalina había preparado. Catalina permanecía sentada en silencio, solo de vez en cuando respondía a preguntas directas. Apenas tocaba la comida, sino que sorbía lentamente el vino. «Catalina trabaja en un refugio de animales», dijo de repente Marián, volviéndose hacia la mujer de Peráez. «Un trabajo inusual. Háblanos de él, Catalina». «Sí, cuéntanos», retomó Elvira con sarcasmo apenas disimulado. «¿Qué haces allí todo el día? ¿Jugar con los gatitos?» Catalina bebió más vino antes de contestar. «Salvamos vidas. Tratando, alimentando, encontrando nuevas familias para los animales abandonados. Es un trabajo duro, pero muy gratificante». «¿Gratificante en qué sentido?», continuó Marián. «¿Financieramente? No creo que paguen bien allí». «Hay cosas más importantes que el dinero», respondió Catalina con calma. «Como saber que estás haciendo del mundo un lugar mejor, no utilizando a otras personas para tu propio beneficio». Mauricio le lanzó una mirada de advertencia, pero Catalina fingió no darse cuenta. «Interesante filosofía», sonrió Mariana. «Pero en nuestro mundo no se puede llegar a ninguna parte sin dinero. ¿Verdad, Mauricio?» «Absolutamente», convino él, claramente complacido por el cambio de tema. «Solo cuento con un ascenso el mes que viene. El señor Peráez ha insinuado la posibilidad». Ramón Peráez asintió con importancia. «Tienes muchas posibilidades, Mauricio. Eres un empleado trabajador y prometedor. Y con mucho talento», añadió Mariana, mirando a Mauricio con indisimulada admiración. «¿Te dije que restauró completamente mi Mercedes? Un verdadero milagro. Los otros mecánicos no pudieron averiguar cuál era el problema durante meses». «Los coches son su pasión», añadió Elvira, mirando orgullosa a su hijo. «Ya de niño los desmontaba y los volvía a montar». La conversación giró en torno a los autos. Mauricio y Ramón hablaban apasionadamente de los últimos modelos, y Mariana, según notó Catalina, de vez en cuando tocaba Ciaba, la mano de Mauricio. Se estaba volviendo indecentemente obvio. Después del plato principal, Elvira trajo el postre, el pastel que Catalina y ella habían estado preparando toda la mañana. Marián lanzó un grito de admiración. «Elvira, te has superado. Tiene una pinta divina». En realidad, Catalina hizo la mayor parte del trabajo. Elvira fue inesperadamente honesta. «¿En serio?». Marián miró sorprendida a Catalina. «No sabía que sabías cocinar». «Hay muchas cosas que no sabes de mí», respondió Catalina en voz baja. Cuando todos habían comido su postre y Elvira había servido el café, Marián se levantó de repente de su asiento, sosteniendo su copa de vino. «Me gustaría hacer un brindis», anunció, y todos se quedaron en silencio, mirándola. «Por esta maravillosa velada, por nuestros hospitalarios anfitriones y por supuesto por Mauricio, un hombre con talento, trabajador y maravilloso». Todos levantaron sus copas. Mauricio sonrió avergonzado. «Saben», continuó Mariana sin sentarse, «cuando me mudé a Salanto por primera vez, me sentí sola, perdida. Pero gracias a Mauricio, a su amabilidad y atención, me sentí como en casa». Hizo una pausa, mirando directamente a Catalina. «Los hombres como Mauricio merecen mujeres que los aprecien, mujeres que entiendan sus deseos, sus aspiraciones, mujeres que puedan ser verdaderas compañeras, no solo una sombra». Catalina sintió que la sangre se le subía a la cara. Mariana no solo estaba hablando de sus sentimientos por Mauricio, la estaba humillando abiertamente, a ella, su legítima esposa, frente a los invitados. «Mauricio se merece algo mejor que lo que tiene ahora», continuó Mariana, mirando a Catalina con un triunfo apenas disimulado. «Se merece una mujer que lo apoye, que lo inspire, que lo haga feliz. Tú no le sirves a tu marido. Eres superflua aquí». Se hizo un silencio ensordecedor. Todos miraron sorprendidos a Marián y Catalina. Ramón Peráez,
Tosió. Su mujer se removió incómoda en la silla. Mauricio estaba sentado con cara de piedra, sin mirar a nadie. Elvira, tras un segundo de confusión, asintió lentamente, de acuerdo con las palabras de Mariana. Catalina sintió que algo finalmente moría en su interior. El último hilo que la unía a esta casa, a esta vida, se había roto. Se levantó lentamente, levantando su vaso. Tienes toda la razón, Mariana. Su voz sonaba tranquila, casi distante. Soy superflua en esta casa, en esta vida. ¿Y sabes qué? Me alegro de ello. La sorpresa en los rostros de los presentes fue sustituida por la conmoción. Era una reacción que nadie había esperado. Mauricio finalmente levantó la vista, mirando a su mujer con desconcierto. Catalina, empezó, pero ella le interrumpió. No, déjame terminar. Marian tiene razón. No soy la mujer que quieres, Mauricio. Te mereces a alguien que admire cada una de tus palabras, que tolere todas tus payasadas, que haga la vista gorda ante tus engaños. Ya no puedo ser esa mujer. No quiero ser ese tipo de mujer. Dejó el vaso sobre la mesa y se dirigió a la salida del comedor. En la puerta se dio la vuelta, mirando a los invitados congelados por la sorpresa. Que paséis todos una buena velada, y Marian, es todo tuyo. Catalina salió del comedor con la cabeza alta, aunque por dentro todo le apretaba de dolor y humillación. Se dirigió directamente al dormitorio, cerró la puerta y se acercó al armario. En el estante superior estaba la pequeña bolsa de viaje que había preparado durante el día mientras Mauricio estaba en el garaje. Contenía lo esencial, algunas mudas de ropa, documentos, unos modestos ahorros ocultos a su marido y una fotografía de sus padres. Catalina cogió la bolsa y salió del dormitorio. En el pasillo la interceptó Elvira. ¿A dónde vas?, preguntó su suegra impidiéndole el paso. Me voy, contestó Catalina con sencillez. Como tú querías. ¿Y los invitados? ¿Qué pensará la gente? Eso ya no me importa. Elvira la miró con desprecio. Eres una cobarde, huyendo a la primera dificultad. 5 años no son primeras dificultades, Elvira. Son 5 años de humillaciones, críticas y abandono. Ya he tenido bastante. Rodeó a su suegra y se dirigió a la puerta principal. ¡Te arrepentirás!, le gritó Elvira. ¿A dónde vas a ir? ¿Quién te necesita? Catalina no contestó. Salió de la casa al aire del atardecer, respirándolo plenamente. Había dejado de llover, pero las hojas de los árboles aún brillaban por la humedad. El cielo se había despejado y aparecían las primeras estrellas. Catalina permaneció unos segundos en el porche, contemplando la casa que había sido su prisión durante 5 años. Luego caminó decidida hacia el garaje. La puerta del garaje estaba abierta. Dentro estaba el viejo Ford de Mauricio, reluciente. Junto a él, en el estante donde su marido guardaba las herramientas, Catalina vio el bidón de gasolina que Mauricio había comprado para el cortacésped. Cogió el bidón, que estaba casi lleno, y salió del garaje. En la entrada estaba el Mercedes plateado de Mariana, aparcado junto a la casa. Catalina se acercó, dejó la bolsa en el suelo y desenroscó la tapa del bidón. Lenta y metódicamente, empezó a rociar el coche con gasolina. Primero el capó, luego el techo, el maletero, las ruedas. Catalina roció el coche de Mariana. Después volvió al garaje y roció generosamente con gasolina el Ford de Mauricio, el coche al que él había dedicado más tiempo y atención que a ella en todos los años de su matrimonio. Sus movimientos eran metódicos, tranquilos, como si estuviera realizando una tarea doméstica rutinaria. Había un extraño vacío en su interior, sustituido por el dolor y el resentimiento. Retrocedió una distancia prudencial y sacó una cerilla del bolsillo. Con un solo movimiento, las llamas envolvieron los 2 coches a una velocidad aterradora. El fuego se elevó hacia el cielo nocturno, iluminando el patio con un resplandor anaranjado. El calor del fuego le quemaba la cara, y el crepitar de las llamas era el único sonido en el aire helado. Catalina permaneció inmóvil, mirando fijamente las furiosas llamas. Su rostro estaba tranquilo, casi indiferente. No sintió alegría ni satisfacción, solo un frío alivio, como si se hubiera desprendido de un gran peso que había soportado durante años. La puerta de la casa se abrió con estrépito. Mauricio y los invitados aparecieron en el umbral, atraídos por el ruido y la luz. El rostro de su marido se contorsionó de asombro y horror al ver lo que ocurría. Sus ojos, muy abiertos, reflejaban el baile de las llamas. ¡Y coche!, gritó, con la voz entrecortada por el pánico. Se precipitó hacia adelante, pero el calor de las llamas le detuvo.
Dios mío, ¿qué has hecho? Mauricio se revolvió alrededor del Ford en llamas, acercándose o alejándose del insoportable calor. Sus manos alcanzaron el coche en un intento impotente de salvar su orgullo. Se arrancó la chaqueta y trató de apagar las llamas con ella, pero el fuego solo crecía con más fuerza, alimentado por la gasolina. El sudor le corría por la cara, mezclado con lágrimas de impotencia y rabia. Marianne, al ver su Mercedes en llamas, lanzó un grito agudo, casi inhumano. Corrió hacia el coche, pero se detuvo a pocos metros, cubriéndose la cara con las manos. Su pelo perfecto estaba revuelto, su maquillaje manchado de lágrimas y su vestido rojo, confundido con el resplandor del fuego, la hacían parecer un demonio del inframundo. Mi coche, repetía como un encantamiento. Haz algo, deténganlo. Marianne cogió la manguera de jardín que había junto al porche e intentó desesperadamente dirigir un fino chorro de agua hacia el coche en llamas. Fue un intento inútil, casi irrisorio. El agua silbó y se evaporó al instante, sin hacer ningún daño al fuego. Elvira se quedó paralizada en el umbral, con las manos juntas en la boca. Su rostro, normalmente altivo y controlador, reflejaba ahora terror puro y genuino. Los Peraese intervinieron con una expresión de conmoción no disimulada, retirándose poco a poco a su coche aparcado fuera. ¿Alguien ha llamado a los bomberos?, gritó Ramón Peráez, pero nadie le hizo caso. Mauricio cogió desesperado un cubo de jardín, lo llenó de agua de un barril de lluvia e intentó salpicar con ella el capó del Ford. El agua chisporroteó en el metal caliente, convirtiéndose en vapor, y las llamas retrocedieron solo un momento, para volver a estallar con renovado vigor. Repitió estos vanos intentos una y otra vez, con movimientos cada vez más erráticos y desesperados. «Catalina, ¿estás loca?» Mauricio se precipitó hacia ella, la agarró por los hombros y la zarandeó. Su rostro estaba contorsionado por la ira y la desesperación, sus ojos enrojecidos por el humo y las lágrimas. «¿Por qué? ¿Te das cuenta de lo que has hecho?» «Ahora me doy cuenta», respondió ella con calma, mirándole directamente a los ojos. Por primera vez en mucho tiempo se sintió fuerte. «Adiós, Mauricio». Se separó de él, recogió su bolso del suelo y se alejó, sin mirar atrás al caos que había dejado atrás. Las sirenas aullantes de los camiones de bomberos ya se oían a lo lejos, pero Catalina sabía que no llegarían a tiempo. Las llamas ya habían envuelto por completo los dos coches, convirtiéndolos en esqueletos llameantes. Detrás de ella se oían gritos y maldiciones. Mauricio gritaba tras ella, con la voz quebrada por la rabia y la impotencia. Mariana sollozaba, arrodillada ante su Mercedes, en llamas como una pira funeraria. Elvira gemía, maldiciendo a su nuera, y el día en que su hijo conoció a esa Arisayu. Pero Catalina ya no las escuchaba. Sus voces se fueron apagando a medida que ella se alejaba, desapareciendo en la noche como un fantasma. Caminando por las oscuras calles de Salanto, Catalina sintió que la sensación de libertad volvía a ella a cada paso. Se dirigía a casa de Rosario, donde la esperaban comprensión y apoyo. Mañana llamaría a Pablo, le pediría unos días libres. Tendría que ir a ver a sus padres, explicarles la situación, despedirse, porque Catalina ya decidió que se irá de Salanto. Se irá a una ciudad grande, tal vez Bogotá o Medellín, donde nadie conozca su historia. Va a empezar de nuevo, con una pizarra limpia. Trabajará en otro refugio de animales o quizá encuentre fuerzas para obtener por fin el título de veterinaria con el que soñaba en su juventud. El timbre del piso de Rosario sonó inesperadamente fuerte en el silencio de la noche. La puerta se abrió casi de inmediato, como si su amiga estuviera detrás, esperando. «¡Catalina! ¡Por fin!». Rosario la metió dentro, abrazándola. Estaba tan preocupada. Sentía que algo iba a pasar. «Lo dejé», dijo Catalina simplemente. «Y quemé su coche». La cara de Rosario reflejaba asombro, pero no juzgó. «Pasa, me lo vas a contar todo, y mañana decidiremos qué hacer». Catalina cruzó el umbral, dejando atrás su vida pasada. Delante estaba lo desconocido, aterrador y tentador al mismo tiempo. Pero de una cosa estaba segura: nadie más le diría lo que tenía que ser o cómo vivir su vida. Nunca más.